Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Bueno, tengo el gusto de presentar a Diego Lituma, reconocido comunicador social con más de 20 años de trayectoria y que ahora dirige el programa Pasaporte a la Gloria, que se transmite los sábados por Teleamazonas. Yo conocí a Diego hace más de 15 años cuando trabajamos juntos en Teleamazonas justamente. Compartimos mucho, yo trabajaba en 30 Minutos Plus y él en Día a Día. Recuerdo gratos momentos que compartimos con todo el equipo que formábamos ahí. Pasábamos más tiempo en el canal que en nuestras casas, así que formamos una linda amistad que la mantenemos hasta ahora y te agradezco, Dieguito, por aceptar esta entrevista el día de hoy. Hola Ingrid, qué gusto poderte ver lo que acabas de comentar. ¿Ahí sí se escucha? Sí, ahí por un momento se cortó la señal, pero ahí te tengo. Perfecto, te decía que siempre es lindo recordar esos pasajes de la vida, de la profesión. Tengo los mejores recuerdos y esa amistad ha perdurado en el tiempo y muy feliz por estar en tu espacio y poder compartir unos minutos. Bueno, Dieguito, yo creo que mucha gente te conoce. Como tú sabes, este programa está saliendo a través de Radio Río en Riobamba, 95.7 FM y a través de las redes sociales. Pero a mí sí me gustaría, antes de conversar sobre el tema que te había planteado, que era un poco ver la participación de los deportistas ecuatorianos en el tema de las Olimpiadas, a mí sí me gustaría que compartas con nosotros, con nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes sociales, un pequeño resumen de tu carrera profesional. ¿Dónde empezaste? ¿Qué hiciste a lo largo de estos años? Porque son más de 20 años. Si bien recuerdo yo que tú hacías reportajes sobre varios temas, yo creo que también los del deporte eran tus favoritos, al menos creo yo. Sí, sabes que a mí siempre me gustó el deporte. Me gusta mucho el fútbol. Jugué al fútbol desde los 9 años. Profesionalmente estuve muy cerca de debutar en un equipo de primera en el fútbol ecuatoriano, jugué en el Nacional. Pero bueno, a los 17 años tuve que tomar la decisión de seguir en el fútbol o estudiar. Entonces, mi otra pasión era el periodismo. Me gustaba mucho el género documental, el tema de los reportajes, el tema de los viajes. Entonces, comencé a estudiar periodismo, me gradué en la Universidad Salesiana. Fui la segunda la segunda promoción de la universidad y comencé a trabajar en Día a Día cuando tenía 19 años. El programa había nacido en el año 98, yo ingresé a trabajar en el año 99 y trabajé prácticamente 20 años en Día a Día y desde hace 3 años nació esta idea de formar mi propio programa que se llama Pasaporte a la Gloria. Es un programa que sale en YouTube todos los fines de semana. Desde hace 3 meses también está saliendo en Teleamazonas. He tenido la oportunidad de compartir buenos momentos con varios deportistas ecuatorianos que nos han llenado de orgullo, de gloria. El caso de Jefferson Pérez, Iván Vallejo, Andrés Gómez, Rolando Vera. Estuvimos con Richard Carapaz recientemente en el Tour de Francia. Lo pudimos acompañar también en el Giro de Italia. Estuvimos con la selección ecuatoriana sub-20 en el Mundial de Polonia, con el Independiente del Valle en Paraguay. Entonces, de alguna manera, ese sueño que tenía de niño de ser deportista, creo que lo he complementado con este sueño de tener mi propio programa. Antes de seguir con cómo nace Pasaporte a la Gloria y cuáles eran los objetivos del programa, yo sí quiero preguntarte, porque hay muchos jóvenes comunicadores que nos siguen en este programa, ¿fue así el salto a la televisión de una o tú tuviste que ir paso a paso como uno empieza todo en la vida? Creo que se fue mezclando dos cosas de ahí. El tema de poder tener primero un programa en un formato distinto. Me refiero a formato distinto en un canal digital, porque el género periodístico y la crónica y el documental se sigue manteniendo en el programa. La gente me decía que estaba loco porque un programa de 25 minutos, de historias de más de 20 minutos, difícilmente la gente lo va a ver en YouTube o en Facebook. Y claro, cuando comenzamos el programa fue con Alex Aguinaga, habíamos viajado a México para poderle entrevistar. Y yo decía, bueno, Alex Aguinaga, por la trayectoria, por lo que significa para el fútbol ecuatoriano,
va a ser un buen inicio. No nos equivocamos, a la gente le gustó el programa, le gustó el proyecto y fuimos creciendo en redes sociales. Para mí también era novedoso porque, te soy súper franco y honesto, yo no era la persona que estaba metida en la nueva ola de la comunicación, de abrir un canal digital, de cómo subir un video, de los derechos de transmisión, de cómo tienes que utilizar la música. Bueno, tantas cosas que uno fue aprendiendo en el camino y claro, ya después te apasiona tanto que justo ahora estoy haciendo una maestría en periodismo deportivo digital en España, en donde justamente te enseñan ciertas cosas, ¿no? De cómo han ido creciendo los medios digitales, las plataformas digitales. Entonces, claro, a los chicos, mi recomendación es que los medios tradicionales, que el tema de la televisión, de varias cosas y de varios proyectos que uno se iba generando cuando era estudiante, la comunicación ha cambiado y creo que ha cambiado para bien. Obviamente hay que saber utilizar bien la tecnología, hay que saber utilizar estas plataformas de manera correcta, manteniendo ciertos preceptos que forman parte de la comunicación y que no van a cambiar nunca, ¿no? El tema de la transparencia, el tema de la ética, de contrastar las fuentes, cosas que no van a cambiar en el periodismo. Pero, Dieguito, te interrumpo, pero tú en el canal ¿empezaste haciendo varias cosas o de una ya fuiste realizador de día a día? No, pues ahí uno se convierte en hombre orquesta. Yo fui profesor en la Universidad de las Américas y les contaba en la primera clase a los chicos es que cuando uno comienza en el periodismo, lo que sueñan algunas personas es, claro, me voy a ser periodista, voy a viajar, voy a ser presentador del noticiero, voy a salir en cámara y se olvidan de otras cosas que es aprender los roles que tienes que seguir en el periodismo. Entonces, claro, yo fui asistente de producción, fui asistente de cámara, manejaba el auto, aprendí mucho de periodistas que habían trabajado primero en el programa de la televisión con Freddy Ehlers y que después formaron el programa Día a Día. Entonces estaba Luz de Elena Coloma, estaba Cristina Rodas, estaba Manolo Sarmiento, Mario González, que ahora tiene su propio programa en CNN en México. Álvaro Samaniego. El Alvarito Samaniego, después llegó Rodolfo Azar, estuvo Francisco Mazón, después la nueva generación, Tomás Chufardi, Belén Zambrano, Gaby Osorio, bueno, un equipo Gaby Osorio. Interesante no digo de viejos comunicadores, pero de periodistas y realizadores que habían tenido un paso importante por la televisión en un programa que yo creo que dejó una huella, y eso hay que reconocer, una huella imborrable entre los ecuatorianos, que fue el programa de la televisión. Y con un formato parecido, nació Día a Día. Me parece que es el único programa con ese género documental que se mantiene en el Ecuador. Los otros ya han salido del aire. Y me parece que hay que tener un reconocimiento al programa justamente porque se ha mantenido en el tiempo. Es difícil que un programa de televisión dure tantos años, sobre todo por lo que veníamos hablando. Cómo han ido cambiando las tecnologías, las plataformas digitales, cómo se hace la comunicación ahora. Los públicos de ahora son totalmente distintos, pero sigue siendo un programa que tiene buena sintonía, que tiene buen rating, buen posicionamiento. Entonces eso habla que se ha hecho un trabajo, creo que de buena manera durante el tiempo. Claro que sí. Y después de toda esta larga trayectoria en Día a Día, ¿cómo nace Pasaporte a la Gloria? ¿Cuál era el objetivo del programa? En junio cumplió 2 años de programa. Cumplimos 3 años de programa. En junio. 3 años ya. 3 años. En el 2018 comenzó el programa. Te voy a ser súper franco. Al inicio yo dije, a ver, hago un programa de género documental, de crónica, de reportaje, de deportistas ecuatorianos, y seguramente lo voy a vender al canal, a cualquier canal, Teleamazonas, de Ecuavisa. Y después justo llegaba la coyuntura del Mundial de Rusia, y yo ya tenía el reportaje de Aguinaga en México, que le había hecho justamente antes de que comience el Mundial, y decía, hasta que el proyecto lo aprueben en un canal de televisión, podrá pasar 3 meses, 6 meses, 1 año, y voy a perder la oportunidad de tener esta entrevista y este contenido que habíamos generado y de proyectar a la gente. Entonces dije, no, comencé a investigar el tema de YouTube. Como te decía, no conocía absolutamente nada.
Y claro, ahí comenzamos a subir los primeros reportajes, el tema de la expectativa. Y así, como te digo, así nació el primer proyecto, el primer reportaje en temas digitales. Entonces, yo me encontraba con gente que sabía ver el programa en Teleamazonas en día a día y como que la gente pensaba que estaba todavía trabajando en el canal y que tenía un proyecto independiente. Entonces, yo les decía, bueno, eso es como cuando recién te pones un negocio que invitas a los amigos para que vayan a consumir. Me parece que era lo mismo en el canal de YouTube. Vean, suscríbanse, es un programa distinto. Y claro, uno está acostumbrado el día lunes, en el caso de cuando trabajamos en día a día, y el caso tuyo, Ingrid, cuando trabajabas en 30 minutos, de que llegue el rating el lunes y revisar qué tal nos fue en la sintonía, hacer las mediciones, ver en qué podemos mejorar, quizás en qué nos equivocamos. Y después, el mismo canal de YouTube te da métricas que realmente te impresionan, ¿no? Entonces, Claro que sí, lo puedes sabes saber todo, exactamente. desde dónde te ven, desde qué Exactamente. ciudad, qué edades, género. Entonces, quizás lo que más ahí se cortó un poco. Te Sí, decía que eso es quizás lo que más me emociona cuando uno revisa estas métricas y ves exactamente cuál es la gente que te está siguiendo, cuáles son las personas del público objetivo, ecuatorianos que viven en Estados Unidos, que viven en Inglaterra, que viven en España, que viven en Italia, que viven en Chile, y te sale cuánta gente te ve en cada uno de estos países. O cuando te pones a leer los comentarios de los reportajes, claro, en un país que está acostumbrado al robo, a la delincuencia, a la corrupción, que la gente recuerde esas historias que nos llenaron de gloria. No sé, recordar la medalla olímpica de Jefferson Pérez, o recordar lo que Rolando Vera ganó la San Silvestre, o recordar lo que Iván Vallejo logró subir a las 14 montañas más altas del mundo. Entonces, los chicos, los jóvenes a veces no conocían estas historias porque no les interesaba, no salía en la televisión. Entonces, como que el canal se convirtió en ese lugar de que muchos chicos, muchos jóvenes, o nuestros padres o abuelos, recuerdan con su familia, con sus amigos, algún momento importante del deporte ecuatoriano. Por suerte, esas historias que uno podría haber dicho, bueno, ¿y cuánto te va a durar el proyecto si capaz que en 3 años ya se acaban las historias de los deportistas? Gracias a Dios y por suerte, el deporte ecuatoriano, y justamente es lo que hablábamos de las Olimpiadas, yo le veo con mucho futuro al deporte ecuatoriano justamente porque tenemos una generación distinta. Nosotros tuvimos que esperar muchísimos años después del nadador Jorge Delgado para que un ecuatoriano llegue a convertirse en gran figura a nivel olímpico. Jorge Delgado fue quizás la persona que más cerca estuvo de conquistar una medalla, pero nos tocó esperar décadas para que Jefferson Pérez gane una medalla olímpica. Entonces, de lo que pasó con Jefferson Pérez, de lo que ha pasado en el deporte ecuatoriano, de estos deportistas que te he ido mencionando, la generación actual ha ido creciendo también con otros referentes, una mentalidad distinta. Los chicos ven también en el deporte la posibilidad no solo de tener una profesión, sino también de un crecimiento personal, de un crecimiento intelectual, psicológico. Y eso creo que le marca una diferencia para que el deporte ecuatoriano, si es que hay el apoyo por parte del Estado, de la empresa privada, yo veo que hay mucho futuro en varias disciplinas deportivas. Entonces, a la par de eso podría ir el programa todavía teniendo vigencia. claro que sí. Justo ahí te quiero preguntar cómo viste la participación de los ecuatorianos en los Juegos Olímpicos. Se dice que Tokio 2020-2021 fue un hito para la historia del deporte ecuatoriano porque se tuvo la delegación más grande de la historia, con un mayor número de disciplinas y también una buena cantidad de mujeres representándonos. Sí, la primera participación de Ecuador en unos Juegos Olímpicos fue en París 1924. Es decir, en 3 años se va a cumplir un siglo de la participación de Ecuador. Y qué chévere que vaya a pasar esto porque va a ser en París. En 100 Claro. años, 100 años del olimpismo de nuestro país. ¿Qué pasó en estas Olimpiadas? Yo creo que pasó cosas muy interesantes. Primero lo que tú mencionas, ser la primera delegación en número de deportistas más grande
que ha participado en la historia de las Olimpiadas de nuestro país, con un buen porcentaje de mujeres en algunos deportes que no habíamos participado. Por ejemplo, lo de la chica de arquea en golf, era una disciplina que no había participado el Ecuador. El tema del BMX también en mujeres que nos estrenábamos también en las Olimpiadas. Y de ahí otras disciplinas que teníamos como quizás tradición. El tema, por ejemplo, de la halterofilia. Uno podría decir, sí, ahora Neisy y Tamara ganaron las medallas, pero debemos recordar que hay una chica, bueno, ya no tan chica por tantos años, pero le vemos chica porque nos sigue llenando de orgullo sus participaciones, desde Alexandra Escobar. Alexandra Escobar, Celerina Nieves. Yo justamente cuando trabajaba en Día a Día le hice el primer reportaje a Alexandra Escobar. Ella había venido ganando de Anatolia, Turquía, un mundial de halterofilia. Te hablo del año 2000. Entonces yo digo, imagínate si en el año 2000 a Alexandra Escobar el Estado le hubiese apoyado, seguramente Alexandra Escobar seguramente hubiese ganado una medalla. Tuvo la oportunidad, estuvo muy cerca de hacerlo, quedó en cuarto lugar, y ahora casi con 40 años llegó a las Olimpiadas de Tokio y tuvo la quinta participación en unos Juegos Olímpicos. Celerina Nieves también hizo un gran trabajo, estuvo en las Olimpiadas, fue campeona panamericana. Entonces, estas chicas fueron las que marcaron el camino para que la halterofilia ahora se convierta quizás en una potencia a nivel de Sudamérica y en el mundo. O sea, lo de Tamara, lo de Neisy, lo de su hermana que acaba de ganar varias medallas panamericanas, la hermana menor de Neisy, su hermana que también estuvo en los Juegos Olímpicos haciendo una buena participación. Entonces, quizás ahí lo que se debería ir definiendo es qué apoyo se debe marcar a cada disciplina deportiva. Lo de Richard Carapaz, que nos llena de orgullo porque los ecuatorianos no estábamos acostumbrados a aprender la televisión y decir, bueno, ahora participa en el Giro de Italia, ahora participa en el Tour de Francia, ahora está en la Vuelta a España. Entonces, para los ecuatorianos es una novedad y qué lindo que suceda eso, porque antes teníamos que esperar a jugar la selección y tenemos que ver el partido de la selección y seguramente no nos va a ir tan bien. Ahora sí, los chicos... Yo creo, perdón que te corte, Diego, fue una emoción y creo que hubo un incentivo ver que ecuatorianos estaban participando en las Olimpiadas, particularmente mi esposo, mi hermana se levantaron en la madrugada para ver la competencia en la que participaba Richard Carapaz y a la madrugada pues nos despertaron a todos y luego la emoción de ver flamear la bandera del Ecuador, oír el himno, es una cosa que se vive pues rarísima vez y se la vive con mucha emoción y yo veía en las redes sociales muchos jóvenes, muchos adultos conectados sintiendo esa emoción que nos dan los deportistas ecuatorianos. Totalmente. O sea, imagínate el cambio de horario para nosotros era levantarnos a la madrugada a ver las competencias. Yo no se ponía a revisar el Twitter, las redes sociales y la gente estaba conectada. La gente decía, ya va a participar, qué chévere, va a salir a tal hora. Entonces, ese cambio de chip, de mentalidad también es importante porque, como te decía, las nuevas generaciones ya no solo ven en el fútbol la única oportunidad de un pasatiempo, de divertirse, de la parte lúdica de ir a jugar un fin de semana en el parque, sino ahora muchos niños quieren ser Richard Carapaz, muchas niñas, muchas jóvenes quieren ser Neisy o Tamara. Entonces, esas cosas han ido cambiando de manera positiva. Entonces, ¿qué es lo que le queda al Estado, a las instituciones privadas, a los colegios, a las universidades? Es justamente masificar el deporte, que los chicos se vean interesados en la escuela, en el colegio, de participar en una disciplina deportiva. Tú sabes las facilidades que ofrece tener una carrera deportiva para luego estudiar, sacar una beca fuera del país, en el mismo país tener otras proyecciones, que este plan de alto rendimiento que se viene manejando desde hace algunos años en nuestro país, que más deportistas tengan la posibilidad de prepararse y saber que tienen el respaldo del Estado porque van a tener un sueldo mensual y van a dedicarse 100% a prepararse en su disciplina deportiva. Que haya más deportistas olímpicos, que haya más deportistas para que puedan ingresar a este plan de alto rendimiento.
Diego, si tú has podido conversar con los deportistas ecuatorianos, se habla mucho de las necesidades. Algunos dicen que hay apoyo, quizá no hay el apoyo necesario, algunos que no tienen ningún tipo de apoyo. Entenderé yo que depende en cada disciplina y creo que tampoco no es o cero apoyo o el total apoyo. ¿Cuál es la situación que viven los deportistas ecuatorianos? O sea, creo que sí ha cambiado el tema de lo que te decía. O sea, antes no existía un plan de alto rendimiento y no todos los deportistas podían acceder a ese plan de alto rendimiento. Ahora más deportistas lo pueden hacer. El nuevo ministro ha hecho un ofrecimiento de hacer una investigación, un estudio para que más chicos se sumen a este plan. Eso ya es positivo. Un avance. Yo recuerdo mucho el Mundial de Osaka del 2007 en Japón. Yo tuve la oportunidad de acompañar a Jefferson Pérez a ese Mundial. Jefferson Pérez ya había sido campeón olímpico, había participado ya en algunas Olimpiadas y cuando llegamos a Osaka queríamos seguir la competencia de los 20 kilómetros marcha, pero muy de cerca. Entonces tuvimos la suerte de encontrarnos con su hermano Fabián, y de ir a un lugar de abasto del equipo ecuatoriano. El profesor Peña, colombiano él, que había sido parte de la medalla olímpica de Jefferson Pérez, era parte ahora, en ese momento, del equipo americano. Entonces, ahí tú veías cuál era la diferencia de un equipo a otro. Jefferson Pérez estaba con su hermano y con el doctor Chango, y el equipo americano tenía un equipo multidisciplinario de 8, 9 o 10 personas. Psicólogo, fisioterapista, nutricionista, director técnico, asistente. Entonces, estábamos hablando que Jefferson ya era campeón olímpico y no tenía esas facilidades para poder tener un equipo al menos decente para estar en un campeonato mundial y después de los Juegos Olímpicos que fue Beijing, donde ganó su segunda medalla olímpica. Entonces, esas son las cosas que se debe cambiar. No podemos ser testigos de que muchos deportistas hayan ido a las Olimpiadas y que no hayan tenido un doctor, un fisioterapista para su recuperación, que faltando pocas semanas Nancy o sea, había la posibilidad de que no viaje de España a Tokio por el tema de las pruebas COVID. Bueno, tantas cosas que han sucedido que después de estas conquistas olímpicas la gente se pone a analizar. Y claro, yo me alegro mucho cuando ya vienen los triunfos y la empresa privada asoma, que se entrega un vehículo, que se entrega una casa, que se dan los incentivos económicos. Esas cosas deberían suceder siempre antes. O sea, que la gente piense y apueste, la empresa privada apueste desde antes a que estos chicos puedan conseguir estos. Ya es muy fácil ya cuando se hace años olímpicas subirse a la camioneta y salir en la foto, pero que el trabajo de estas chicas deportistas sirvan, el trabajo de Richard, que también tuvo que salir de Tulcán, de su tierra, para ir a Colombia, para terminar de formarse y después llegar a un equipo de alto rendimiento y un equipo de primera como fue el Movistar, y ahora estar en el equipo más importante del mundo, que es el Ineos. Tienen procesos y pasos que seguirse. Entonces, si esos pasos te facilita tu propio país y no tienes que estar migrando para cumplir esos objetivos, ahí creo que vamos a comenzar a ganar. Entonces, es un trabajo, me parece que de toda la sociedad, como te decía, del Estado, de la empresa privada, de las instituciones educativas, de la familia mismo. Cuando uno se pone a hablar con los hijos, y claro, tú eres mamá, yo soy padre, cuando uno ve la realidad de la que está viviendo la sociedad, el tema de la drogadicción, el tema del alcohol, lo que quiere es que su familia, que sus hijos se vinculen al deporte. Por eso te digo, este es un trabajo que nos corresponde a todos, hasta los propios periodistas que han estado acostumbrados solo a la transmisión del fútbol, que no conocen de otras disciplinas deportivas y que gracias a estas hazañas han tenido que especializarse o entender otros deportes. Entonces también es un jalón de orejas al periodista, ¿no? Sí, y ahí
Diego, me permito tocar un tema que ha causado mucha polémica en estos días y es la última entrevista concedida por la campeona olímpica y también por su hermana, que estuvieron en el programa de televisión donde le preguntaron si sabía cocinar, si sabía lavar platos. Para mí particularmente, digamos, estas preguntas pueden ser parte de un perfil, pero teniendo a una campeona olímpica en un programa de televisión a esa hora, creo que hay preguntas más pertinentes. No sé cuál es tu lectura de este hecho que ha ocasionado mucho rechazo en el Ecuador. Yo creo que se debería analizar el contexto, ¿no? Porque el tema de las redes sociales también es como que te descontextualiza realmente lo que sucede a veces de una entrevista. Quizás si tú publicas de esta entrevista, no sé, que dura 25 minutos, y en redes sociales ponen un fragmento de 30 segundos en donde yo hablo de un tema puntual y quizás no se ve, quizás el contexto de lo que veníamos hablando, puedes tener 100 interpretaciones. Y quizás me parece que de alguna manera termina sucediendo eso con la entrevista. Porque yo no había visto el programa, después me puse a ver el programa y me parece que es una entrevista más informal, una entrevista que se topa varios tópicos, el tema de la formación, el tema de los entrenamientos, el tema de los viajes. Y claro, dentro de esa conversación nace esta pregunta. Pero no es que la entrevista de 1 hora estuvo dedicada solo al tema de, bueno, ¿te gusta cocinar, te gusta bailar, te gusta lavar los platos? Entonces, me parece que si es que ves solo el video de los 30 segundos que se hizo viral, por supuesto te va a causar indignación, pero si ves toda la entrevista, quizás esa indignación no va a ser la misma, porque ya está descontextualizado el tema de cómo se manejó la información o cómo estuvo la entrevista. Pero obviamente sí, cuando tienes a una campeona olímpica o un deportista de élite y tienes la posibilidad de entrevistar, bueno, hay muchos temas por topar y profundizar. El formato de ese programa quizás no sea un formato deportivo y para eso debería estar un especialista deportivo haciendo un programa especial en ese sentido. No digo que no lo puedan hacer, digo, se lo puede hacer, sino que la gente también tiene que entender que está en un espacio de entrevistas que no es deportivo, sino que es un tema quizás mucho más humano, que querían conocer el otro lado del periodista o el otro perfil. Entonces, me parece que también hay mucha susceptibilidad este momento y las redes sociales también te llevan a eso, ¿no? Un deportista, un periodista, un político, de la noche a la mañana puede convertirse en el centro o en el foco de atención cuando se descontextualizan las cosas. Y eso nos ha pasado en los últimos meses y somos testigos, ¿no? Y lo que sí creo es que en las redes sociales, aparte de la polémica que se puede generar con cualquier tema, deportivo, político, de corrupción, de delincuencia, el nivel de tolerancia se ha ido reduciendo. Tú ves en redes sociales o sea, no hay debate. Lo que existe es insultos. Insultos, pelea. Sí. Exacto. Yo tengo la razón, tú no tienes la razón, yo conozco más, tú conoces menos. Entonces también esto ha ido generando, claro, uno antes cuando se hacía periodismo tenía que esperar el periódico, el noticiero de la noche, la forma de hacer periodismo ha cambiado. Lo que se generó en la mañana, la noticia tú tienes en segundos en tu teléfono y sabes qué es lo que ya pasó en el país y en el mundo. Ya no tienes que esperar el noticiero del mediodía ni de la noche, ni comprar el periódico del otro día, porque ya sabes qué es lo que ha sucedido. Entonces, el periodismo ha cambiado en general. Y quizás nosotros, no digo de la vieja guardia, tenemos que también hacer entender a los jóvenes qué periodismo se podría hacer, cuál es el periodismo responsable, ético, que puede funcionar, sin dejar de divertirnos, de reírnos, de aprender, de enseñar, de viajar, porque el periodismo también te hace viajar y conocer otras cosas, otras latitudes. Entonces, que esos conceptos, que esos preceptos no vayan cambiando. Diego, ¿qué tienes preparado para este programa para ya con esto cerrar la entrevista? Sin duda se me quedan muchísimos temas, pero me quedó muy corto el tiempo para poder conversar sobre varios temas que podríamos haber analizado contigo. Quiero preguntarte qué tienes para este sábado y que hagas una invitación para que te sigan en tu programa.
Muchas gracias. Me he sentido muy cómodo, feliz por verte, por poder conversar a los tiempos. Y hoy a las 9 de la noche vamos a sacar un reportaje de un deportista y de un futbolista que tiene esas dos caras, el amor y el odio, en el buen sentido el odio, ¿no? De algunos aficionados de acá en nuestro país, que es del Tanque Hurtado, este delantero ecuatoriano que vistió. Es el jugador que más camisetas ha vestido en el fútbol internacional de nuestro país. Estuvo en la MLS, estuvo en el fútbol mexicano, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en Escocia. Vamos a recordar justamente los mejores momentos del Tanque Hurtado con la selección ecuatoriana, estas experiencias de ser uno de los primeros jugadores que fue al fútbol internacional y que obviamente dejó esa huella y ese camino para que ahora tengamos decenas de futbolistas ecuatorianos regados en varias partes del mundo. Entonces, les invito a ver la historia del Tanque Hurtado en Pasaporte a la Gloria hoy a las 9 de la noche en Teleamazonas y mañana podrán ver también el reportaje en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Muchas gracias por habernos acompañado, Dieguito. Te mando un abrazo fuerte, un feliz cumpleaños además. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación. Un abrazo y saludos en casa.